Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos? Estos tipos que matan una vez, dos, tres, cuatro, 100, siempre repitiendo la misma serie. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó en la vida a estos monstruos? En esta segunda temporada de Historias en Border Periodismo vamos a hablar de monstruos, asesinos en serie, gente que no tiene límite de ninguna especie. Monstruos. En este episodio de Monstruos vamos a ir hasta Japón para conocer las andanzas del samurái porno. Aproximadamente en los 70, mediados de los 70, en Kobe, nació un muchacho, un varoncito, en una familia muy adinerada de Japón, porque el padre se encargaba de los servicios sanitarios y de la purificación del agua potable, y bueno, el señor Sagawa construyó una empresa fenomenal que tenía mucho contacto con el gobierno, con los gobiernos japoneses, así que era multimillonario. Tuvo dos hijos en realidad, pero el mayor, Issei Sagawa, a poco de nacer, tenía todas las comodidades, obviamente, a poco de nacer tuvo un sueño. Tendría 5 o 6 años aproximadamente. Él soñó que estaba en una olla gigante con agua y nadando entre zanahorias, cebollas, papas, perejil. Nadaba junto con su hermano. Ya había nacido, ella tenía 5 años. Junto con su hermano. Y que de golpe empezó a sentir calor y calor y calor, porque claro, habían prendido la hornalla donde estaba colocada esa olla gigante donde él estaba dentro, con su hermano. Lo estaban cocinando a él y al hermano. Pero cuando se despertó de golpe todo transpirado, imagínense, un nene de 5 años, a los gritos llorando, obviamente, pero le quedó. Le quedó ese asunto de que lo iban a comer. Le quedó el tema gastronómico dando vuelta por la cabeza y bueno, fue creciendo con esa carga, porque para él era una carga, con esa carga. Buen estudiante, aprendió, era hábil para los idiomas, aprendió rápidamente el inglés, aprendió el francés y un poco de alemán. Con el tema del alemán pasó lo siguiente: una calle ya en Tokio, una calle cualquiera en Tokio, y imagínese a él caminando detrás de una señorita occidental. Veamos. Issei Sagawa medía poco más de 1,5 metros. Era feo, muy feo. Era feo. Ya en su adolescencia ya le empezaba a faltar un poco de pelo. Tenía alguna entrada. No era muy... A ver, era un muchacho más bien debilucho. Y era chiquito. Estaba caminando detrás de su profesora de alemán, una chica alta, occidental, rubia, ojos verdes. Caminaba hasta su casa. Ella caminaba hacia su casa. Y era atrás. No se había dado cuenta la profesora que atrás tenía a uno de sus alumno particular. Pero bueno, alumno al fin. No se había dado cuenta. Entonces ella llega hasta su casa. Ese seguimiento se hizo, o lo hizo Sagawa, para saber dónde vivía, claro. A la noche de ese día, él tenía un plan. Buscaba
comerse una mujer, pero que sea occidental. No le gustaban las orientales, no le gustaban. Para él el ideal de belleza y el ideal de éxtasis no solamente era tener una relación sexual con una mujer, una chica occidental, sino comerla. Se puso una máscara de Frankenstein. Isaí. Se puso una máscara de Frankenstein y fue hacia la casa, el departamento que alquilaba esta señorita, esta chica profesora de alemán. No había inseguridad en aquel entonces por esos barrios de gente de dinero, en fin, estamos hablando de Tokio. Este tipo llega y la ventana que daba a la calle del departamento que alquilaba su profesora de alemán estaba entreabierto. Digamos, estamos hablando de mediados de año, es decir, allá hacía calor. Estaba más o menos entreabierto. A las 2 de la mañana aproximadamente llega Issei con su máscara de Frankenstein, 1,5 metros, y claro, chiquitito, y ella se mete por la ventana sin hacer mayor ruido. En realidad no hizo ruido, era como una larva que se metió. Bueno, se metió. La chica, 2 de la mañana, estaba en su dormitorio, y estaba durmiendo, obviamente. A ver, casi semidesnuda. Está todo bien, pero estaba durmiendo, ¿no? Él se acerca sigilosamente con la intención, claro, cuando la ve una pierna, la pierna de la chica, y ya se imaginó sus dientes comiendo del muslo del alemán. Se fue acercando de a poco. Tenía un revólver de juguete. Lo había llevado por si hacía falta, pero era de juguete. Y por otra parte, en esa circunstancia, a la noche, todo a oscuras, entrando ilegalmente en la casa de esta señorita, en realidad era un revólver. Pero bueno, estaba ahí con su máscara de Frankenstein. Cuando se acerca a la muchacha, se quita la máscara de Frankenstein y en el momento en que se acerca aún más y con uno de sus brazos roza la pierna de la muchacha se despierta y ve, no está claro si ella, es decir, no ve a Frankenstein, lo ve a él que era casi igual. Y se pega un grito, pero no solamente pega un grito, porque ¿qué hace Issei? También se asusta, los dos estaban gritando, por poco se ponen a llorar los dos, pero no se pusieron a llorar los dos, al contrario. Él se paralizó y ella lo molió a golpes, claro, en su cama se aparece un tipo, después de haberlo tirado al piso y controlado, se da cuenta que era uno de sus alumnos. Bueno, se armó un escándalo fenomenal, la policía a las 3, 4 de la mañana por ahí, el barrio convulsionado, y se entera papá Sagawa que su hijo había hecho eso. Estamos hablando de la segunda mitad de la década del 70, ¿no? ¿Qué hacemos con este pibe? Ahí son muy formales, en la familia, en esta familia, bueno, en realidad las familias japonesas son muy formales, sobre todo las que tienen alguna posición económica como esta. ¿Qué hacemos con este pibe? Bueno, a ver, ¿qué pasa con el cole? Está terminando, tiene que ir a la universidad prácticamente dentro de muy poco. Hay que sacarlo de Japón. Hay que sacarlo de Japón porque ahí se enteran, por ejemplo, que el sueño ese que había tenido, que lo había impulsado a buscar mujeres occidentales, en la familia se sabía que las buscaba para comerlas. ¿De dónde le viene lo del canibalismo? Hasta donde se sabe de ese sueño. Pero bueno, los padres, muy discretamente, lo mandan a París. Él sabía, atenti, sabía muy bien inglés y sabía muy bien francés. Pero además, París, porque en la Sorbona había, según la familia Sagawa, una excelente cátedra sobre literatura inglesa. Y Issei, mejor dicho,
tenía un diploma sobre literatura, era profesor de literatura inglesa, británica. Bueno, muy bien. Se va a París. Ya estamos hablando del año 80-81. 80-81. Había pasado un tiempo desde aquel episodio con la profesora de alemán. Había pasado unos años, 4 años aproximadamente, más o menos. Bueno, él estaba, ojo, ya estaba rondando los 30, estaba cerca de los 30. Bueno, muy bien. La Sorbona, París, una maravilla. Rodeado de personas occidentales, que es lo que él quería, pero sobre todo de mujeres occidentales. Él escribía, porque escribía poemas, y atenti con este dato. Escribía poemas y decía, esos cuellos largos, blancos, de las occidentales, esa figura, las figuras esbeltas, qué hambre que me da. En la Sorbona, en su curso era un posgrado, obviamente, de literatura inglesa, debían traducir al francés obras literarias inglesas, pero también él aprovechaba para traducirlas al japonés. Bueno, en definitiva, el tipo estaba... ¿Qué pasaba en su núcleo de compañeros, de amigos? No tenía amigos. No, había alquilado, claro, la guita de papá, había alquilado un departamento, y estaba muy bien el tipo en el departamento, 2 ambientes amplios, ningún cuchitrera, al contrario. Bueno, pero ¿qué pasaba con él y sus compañeros de clase ahí en la Sorbona? No le daban ni 5 de bola. Y era un problema para él porque, bueno, él quería socializar. No iba a conseguir nunca nada si no le daban bola. Pero no le daban bola, ¿por qué motivo? Y vio cómo es el bullying, ¿no? Chiquito, feo como él solo, ya lo están viendo ustedes. Bueno, feo como él solo y bueno, es poco comunicativo, encima era poco comunicativo, su personalidad era más bien cerrada, pocada, era tímido, pero el amor le daba coraje. ¿El amor a qué? René Hatteveld era una estudiante holandesa que estaba allí en su mismo curso de literatura inglesa. Y René era una buena chica. Era una buena chica, rubia, alta como él quería, una figura grácil. Y bueno, Issei se quedó prendado, pero no podía, en realidad, porque su timidez se lo impedía, acercarse, darle charla a ella. Pero ella era tan buena que se dio cuenta que en el curso estaba Issei como marginado. Y le dice a los amigos, che, hay que darle bola a este pibe. Ustedes también son de lo peor que hay. Dale bola, es un buen muchacho. Viene, bueno, en fin, esas cosas. Ella comenzó a tener conversaciones con Issei por medio del teatro. Hablaban de teatro. Claro, hablaban de teatro, hablaban de obras teatrales inglesas. A ella le gustaba la música clásica, entonces un día estaban conversando y él se atrevió a decir, te invito a la ópera, lo que significó para él. ¿Y ella qué hizo? Escúchame, todo bien, pero sí, le dijo que sí. Pero ¿vas a dejar a tus amigos para ir con Issei? Sí. A ver, ella no tenía ningún interés más allá del amistoso, pero para Issei se abrían las puertas del cielo. Lo que él había deseado toda su vida, más allá del tema de la profesora de alemán, que sí, pero esta era otra cosa. Esa figura, insisto con la figura grácil, porque así lo describe después Issei, ¿no? Que, bueno, estaba enamorado perdidamente de René, la estudiante holandesa. Tenía 28 años para ese momento. Gente muy joven. Bueno, en definitiva, él escribía a escondidas, bonitos pechos,
talle esbelto, bueno, como estaba diciendo, cuello largo, justo lo que él quería. Piel fina y blanca, un manjar. El 11 de junio de 1981, Issei hace algo. La invita a su departamento a comer algo, una cena frugal, digamos, vamos a decir. Y él quería grabarla a ella recitando poemas ingleses en francés. Bueno, en fin. Eso fue lo que le dijo. Y René, ¿cuándo es? Tal día, ¿cuándo cae 11? Fantástico, yo voy. Te agradezco mucho por otra parte. Además vamos a hablar de literatura, que es lo que a nosotros nos gusta. Fantástico, ella fue lo más bien y él preparó todo. Preparó una comida de su país, una comida japonesa. Era un poco de pollo con verduras y arriba una salsa bechamel. Prepara como para tener algo para picar. Llega René. Él la recibe embobado, casi no podía hablar. Tenía preparado el grabador para que ella recitara esa poesía del inglés al francés, tenía apuntes sobre literatura, etc. Estaba todo preparado, un ambiente donde había un espacio donde estaba el comedor y después había otro espacio más grande que hacía de living, estudio, un poco de todo. Después el dormitorio, después la cocina. Bueno, fantástico. La recibe, una maravilla. Bueno, pican algo y él le muestra su casa, en una palabra, sobre todo el living comedor. Bueno, él se va a preparar algo y le dice a ella, fíjate en la grabación, en este poema que elegí para que vos lo recites en francés, fantástico, todo ahí. Bueno, él se va a la cocina y vuelve. Cuando vuelve, le invita a ella a sentarse en el sillón del living, sillón de cuatro piezas, ¿no? Bueno, se sientan ahí y él ya no podía más. Entonces con su mano le toca la rodilla y se acerca a la cara de René. Y René en ese momento se da cuenta y le dice, Issei, somos amigos, no más. Somos amigos, vamos a pasar una linda noche y se acabó el partido. Vamos a leer literatura inglesa al francés. Bueno, muy bien. Issei le pide disculpas, de rodillas le pide disculpas, bueno, disculpame, ¿no? Y se va de vuelta a buscar un platillo para servir allí. Bueno, obviamente no había preparado una mesa con las flores, no. Estaban en el living comedor y el hombre trae los platos para picar algo y ya prepararse para la grabación. Bueno, cuando vuelve, ella estaba parada, de espaldas a él. De espaldas, estaba mirando el living, porque tenía que grabar, tenía que leer. Bueno, él se acerca. Tenía una escopeta 22. Ella no se dio cuenta cuando su cabeza explotó hacia adelante. Le pega un tiro. René cae y muere. Podría decir que los sesos estaban desparramados por allí. Issei en ese momento sintió un amor desenfrenado hacia René. Se sentó al lado y muy despacio la acarició. Le fue quitando la ropa y no sabía qué hacer. ¿Sexo o comida? Eligió la comida. Fue a buscar un cuchillo. No tenía un cuchillo, tenía la escopeta cuando volvió, pero tenía un cuchillo. Entonces, ¿cómo decirlo? Vamos a buscar las palabras de Issei. A ver si las tengo por acá. Si las tengo por acá, vamos a escucharlo a él diciendo, por ejemplo, ella era la mujer más linda que vi jamás. Alta, rubia, de piel pura y blanca, me asombraba con su gracia. Quería comerla.
Así sería para siempre. Sería para siempre mía. La tendría en el estómago, en mi ser, en mi organismo. No había escapatoria para esto. Arreglé las cosas, preparé todo, y en el momento que llego con el cuchillo, noto que su piel era muy suave, pero su carne también. Con el cuchillo de cocina intento hundirlo en su piel, pero no puedo. A la altura de la pelvis está. No pudo, a la altura de la pelvis, y después, como no podía, era medio inútil, ¿no? Este hombre. Está totalmente loco. Pero digo, la mueve un poco a ella e intenta con la nalga. Corto su cuerpo, ahí sí. Corto su cuerpo y me llevo su carne a la boca una y otra vez. Luego saco fotos. Saco fotos de su blanco cuerpo con sus heridas profundas. Yo le estoy leyendo lo que hizo este tipo, contado por este tipo, ¿eh? Ojo. Tengo sexo con su cuerpo. Cuando la abrazo, ella deja salir como un respiro profundo. ¿Qué es el respiro profundo? Estaba muerta. Bueno, me asusto, claro, estaba muerta. Me asusto, son cosas de acá. Parece como si todavía estuviese viva, querido. Estoy exhausto, pero corto un pedazo de su cadera y pongo la carne al horno. Qué mambo este hombre. Bueno, cuando está lista, me siento a la mesa. Esa era su cena. René. Uso su ropa interior como servilleta. Sí. Como servilleta. Como la carne que está frente a mí. Parece atún. Delicioso, escribe. Se hincha al asarse. Bueno, una serie de salvajadas más que usted se puede imaginar. Luego tiene, antes de proceder al descuartizamiento de René, que realiza en su casa, él tiene sexo con el cadáver, lo lleva a su dormitorio y obviamente la noche la pasa con el cadáver, que estaba ya mutilado. Pero él dice a propósito de esa primera noche con el cadáver de René al lado y semimutilado, no tenía olor, porque era René. Bueno, ¿cómo sigue esto? Después de 3 días de seccionar y comer a René en diferentes preparaciones gastronómicas, bueno, está por el hueso, en fin, usted se imaginará, ¿no? El tipo entendió que debía deshacerse de los restos de René Hatteveld, la holandesa de 28 años. Y entonces agarró 2 valijas y fue colocando los restos allí. Su idea era ir hasta el lago de Boulogne, Bois de Boulogne, ahí en París, y tirarlos al lago. Pide un taxi. La noche del tercer día desde el crimen. O sea, lo que dije antes, 3 días comiendo a René. Bueno, agarra las valijas que estaban repletas. Y bueno, pide un taxi y se va para los lagos de Boulogne. Parque grande, estaba el lago, ahí la gente pasea a cualquier hora del día, bueno, en fin. Él llega hacia las 9 de la noche. Y ¿cómo puede? Porque encima era un tipo enclenque, además de ser pequeño y debilucho, era enclenque. Entonces no podía caminar hasta el lago, tenía que caminar en el parque, en el bosque, bastante, para llegar hasta el lago, y hacía esfuerzo, a tal punto hacía esfuerzo que el taxista se fijó en Isaí porque hacía esfuerzo para sacar la valija del taxi. Al final de cuentas, cuando llega al lado, pasa una parejita, estaba caminando, estaba paseando, qué sé yo, y a este tipo se le cae una valija y se asusta tanto que sale corriendo. La pareja lo ve.
Bueno, lo ve. Entonces se acerca, el tipo se escapó. Issei se escapó y vuelve a su casa. La pareja se acerca a la valija, este tipo tiró la ropa y se fue. Cuando se acercaron a la valija, una estaba semiabierta y no vieron ropa. Llamaron a la policía, como era evidente, y como era evidente también, ¿saben qué? Entre la declaración de la pareja y la declaración del taxista, que lo ubicaron al taxista, a ver, ¿quién fue por la calle tal? Bueno, lo ubican al taxista, la policía de París lo ubica enseguida. Vamos a la casa de este tipo, Issei Sagawa, japonés. Bueno, vamos. Llegan, apenas lo recibe Issei, les cuenta todo. Y además no hacía falta ni que le cuente las cosas que encontraron en la casa, en el dormitorio de Issei. No, era espantoso, todo era espantoso, en la heladera. ¿Qué pudo haber guardado en la heladera? No se lo voy a decir. Bueno, estaba todo. Entonces lo llevan para declarar y el tipo cuenta todo. Cuenta todo, pero no podía ser de otra forma porque las evidencias eran escandalosas en su contra. Bueno, no sabían qué hacer los franceses con este tipo. Bueno, que le hagan un examen psiquiátrico, pues, evidentemente. Año 81-82, ¿no? Desde junio del 81 que pasó el crimen de René y el tipo queda preso. Después de todo esto que le conté, queda preso. Bueno, muy bien. 81-82, por eso le digo. Le hacen exámenes. Y los franceses dicen, los peritos franceses de la corte, dicen, este tipo está rematadamente loco. Vamos a mandarlo a un psiquiátrico y que se quede ahí porque había alguna disidencia. Está medio loco. No está medio loco, está loco del todo. Es decir, no podemos entender que esto lo hubiera hecho una persona en sus cabales. Evidentemente no estaba en sus cabales. ¿Cómo se va a comer? Bueno, en fin. Lo del crimen y la violación. Bueno, hay criminales y hay violadores. Pero lo de comérsela y encima contando que para él era el máximo del éxtasis. En fin, demente. La familia en Japón se entera. Y sí, a ver, insisto, industriales con vínculos con los gobiernos japoneses. Entonces mandan a alguien ahí a ver qué está pasando en París. Y los franceses, a ver, ahí llegan a un acuerdo entre los abogados japoneses que manda el padre y los jueces y fiscales franceses. Acá, en Francia, cometió el delito, pero no lo podemos culpar o sentenciar, o darle prisión, o darle una pena, porque para nosotros está loco, tiene que estar en un neuropsiquiatra. Bueno, fantástico. Si es así, le pedimos que autoricen a llevarlo a Tokio. Ahí le hacemos, obviamente, apenas llega, le hacemos una entrevista con peritos y lo recluimos en un neuropsiquiátrico allá. Sí, total, neuropsiquiátrico acá, neuropsiquiátrico allá, que estén allá, a ustedes que le den broma. No, nada, fantástico. Llévelo. Bueno, lo llevaron a Tokio. A todo esto, ya en la prensa mundial estaba el samurái asesino, el caníbal japonés, le hizo una comida con su novia, decían, no era la novia, pero bueno, la prensa tiraba esas cosas en todas partes, en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Bueno, estaba todo el mundo esperándolo en el aeropuerto. La familia, insisto, con muchos contactos, hace que pueda salir por un lugar accesorio, secundario, y se salva de la prensa. Ahí. Bueno, lo llevan a un psiquiátrico. Tokio. Lo llevan a un psiquiátrico. Lo tienen allí en ese psiquiátrico, pasa en ese psiquiátrico un mes. Muy bien. Le hacen las pruebas correspondientes y los psiquiatras japoneses determinan lo siguiente. Issei Sagawa no está loco. Tenemos una opinión diametralmente opuesta a la de nuestros colegas franceses. No está loco de ninguna manera.
pero en Japón no cometió ningún delito. Hay que soltarlo. Y lo soltaron. Lo soltaron. En Francia cometió un delito, pero estaba loco, entonces no había culpa. En Japón no estaba loco, pero no cometió ningún delito en Japón. Entonces, lo soltaron. Lo que es la influencia, ¿eh? Lo que es la influencia de una familia industrial, muy poderosa. Bueno, salió libre, Issei Sagawa salió libre, había matado, se había comido a una persona y lo dejaron libre. ¿Y para qué? ¿Para qué? Se hizo una estrella de televisión, lo invitaban a todos los programas. Y Japón, esto que se hace acá es una minucia en comparación con el sensacionalismo de los japoneses para hacer televisión, comunicación, lo que sea. Bueno, no, los japoneses son a todos los programas, sobre todo a los de cocina. Y entonces aparece Issei en los programas de televisión y le dicen, prueba esto. Y entonces el tipo come con sus dientes todo torcido, qué sé yo. Bueno, un éxito fenomenal tiene. Pero fenomenal, a tal punto que le pagan fortuna por ir a este programa, por ir a este otro. Pero claro, de eso, ¿qué hace? Si yo soy especialista en literatura, en definitiva, también en literatura japonesa, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un libro. Sí, voy a escribir un libro y voy a contar en el libro cómo la maté y me comí a René. ¿Cómo es esto? Sí, así lo hace. El libro fue un éxito fenomenal. Pero ustedes no saben, mire, vendieron en muy poco tiempo, exactamente, pero en muy poco tiempo, menos de un año, póngale, no, menos, ¿qué digo un año? Menos, 200.000 ejemplares. En ese libro le dedica 40 páginas a describir minuciosamente cómo mató y se comió a René Hattebell. El libro se llama En la tiniebla. Tal vez lo pueda conseguir. Pero a quien le interese. ¿Sabes a quién le interesó? A los Rolling Stones. Sí, los Rolling. A ver, este caso fue mundial. Entonces, los Rolling Stones, ¿qué hicieron? Hicieron una canción en el 85. ¿Qué canción? Too Much Blood. Mucha sangre. Entre en el playlist y ahí lo va a encontrar. Bueno, los Rolling Stones, The Strangler, también otro grupo musical, hicieron un tema llamado La Folie, la locura. Bueno, en definitiva, este tipo era famosísimo y estaba ganando un montón de plata con los libros, con las apariciones en televisión, hasta que apareció, tenía que aparecer, el cine. Y sí, ya que llevamos a Barrera al cine, llevamos a los puchos, y ya llevamos a Issei también, pero no al cine comercial estándar. No, lo vamos a llevar a hacer una porno. Se convirtió en un actor pornográfico exitosísimo. Claro, todo giraba en torno al sexo y a la comida. Entonces, las actrices hacían como que le comían y él hacía como que le comía a las actrices y preparaban cosas. ¡Qué asco! Bueno, el caníbal de Kobe quedó. ¿Por qué Kobe? No, porque todo lo que le conté pasó en Tokio y después en la Sorbona en París. Pero el caníbal había nacido en la ciudad de Kobe. Después la familia se mudó a Tokio con su progreso económico, en fin. Pero por eso el caníbal de Kobe. Bueno, muy bien. No tenía, y entonces él explicaba, no tenía olor, la carne parecía al atún, como le dije antes, porque son palabras de él. A ver, las palabras de él, las 40 páginas del libro, están acá. Bueno, ahora con estos inventos modernos. ¿Y qué hacemos? Bueno, la familia no le dio más pelota. Porque claro, había una cosa, el único que lo bancó fue el hermano menor, aquel que en aquel sueño cuando tenía 5 años estaba junto con él en la olla cocinándose, y bueno, ahí le agarró toda la locura según él. Ahora, la familia no dio más pelota, no. Era una familia muy formal y además tenía
su nivel, ¿no? Su nivel por las relaciones políticas, etc. Hasta ahí llegaron. Hasta zafarlo después de haber hecho esa barbaridad, zafarlo de la cárcel, sí. Después ya no. Entonces él, con el tiempo, con los años, fue resintiendo esa cuestión, le fue pegando de manera profunda, porque bueno, el padre, la madre no lo quisieron ver más, los tíos tampoco, los padres se murieron con el tiempo, obviamente nada de la empresa familiar fue hacia él, más bien para el hermano. El hermano sí lo bancó, el hermano lo bancó. Después que pasó ese furor de la fama y qué sé yo, Issei se quedó solo. Ya se hizo viejo, tuvo problemas de salud y se quedó solo. Se quedó solo, se mudó, se fue, estuvo en Okinawa, bueno, en fin. El único que estuvo a su lado, insisto, fue su hermano. El 24 de noviembre del año 2022, aquejado por una neumonía, Issei Sagawa, el caníbal japonés, el samurái caníbal, murió. Tenía 73 años. Lo único que dejó fue esta historia asquerosa. Nada más. Y este fue un nuevo episodio de Monstruos en Border Periodismo. Pero no encontraba otra forma de comer la carne fresca de esa chica. Por eso tuve que matarla. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos cuando abrimos la nevera. Encontramos una gran cantidad de carne humana perteneciente a la víctima. Sagawa la guardaba para comérsela. También encontramos un plato con restos de una comida hecha a base de carne humana cocinada y condimentada.